Felices y contentos, por supuesto, que estén llegando muchas personas a nuestro país, a nuestra región, extranjeros que vienen a disfrutar de nuestra gastronomía, hotelería, paisaje, pero también muy preocupados, lamentablemente, de aquellos extranjeros que vienen a delinquir a Chile. Y hay una preocupación a nivel latinoamericana del concepto de la unión que se está generando en torno a la búsqueda de delincuentes vinculados al Tren de Aragua, que a propósito se escaparon hace algunos días atrás de la cárcel en Venezuela, que precisamente donde era prácticamente una cárcel hecha para ellos, incluso en mejores condiciones que la que hizo el propio Pablo Escobar para ellos, para su grupo de amigos delincuentes en aquella época. Y claro, hay una preocupación, se levanta una alerta y tenemos nuestros amigos de Vivío Chile en la unidad de Vivío Investiga siguiendo la pista de estos delincuentes y la vinculación también del denominado Tren de Aragua en nuestro país. Está como siempre Nicolás Parra con nosotros, periodista de Vivío Chile, de la unidad de Investiga. Atentos a todo esto. Nico, ¿cómo estás? Sí, hola, muchas gracias por la invitación. Llama la atención, esta unidad no sabía, por lo menos yo de que tengo uso de conciencia, no la había visto, por lo menos en Chile, partiendo desde Nicolás Maduro, que dijo que se está organizando con la mayoría de los países de Latinoamérica para encontrar a estos líderes del Tren de Aragua que se fugaron también de la cárcel en Venezuela. Sí, bueno, hay harta preocupación a nivel latinoamericano, como bien tú dices, por el escape de los líderes, principalmente el Niño Guerrero, que de hecho ya se despachó una orden de detención en territorio chileno, ya hay alerta roja a nivel sudamericano completo. De hecho se habla mucho que las sospechas recaen sobre Brasil, que puede estar en Brasil o que puede estar en Perú, donde Perú es un país que tiene harta presencia de células del Tren de Aragua operando en al menos 5 ciudades, que fue lo que nosotros pudimos reportear. De hecho estuvimos en Tacna hace poquito tiempo reporteando todo lo que es el Tren de Aragua. Sí, y entiendo que Perú es el único que ha dado el tema de dinero a cambio de información. Claro, se ofreció una recompensa. No tengo claro bien el monto, pero sí una recompensa. Eran bastantes milloncitos. Millonaria, sí. Pero claro, acá en nuestro país decían que no se puede hacer porque es difícil poder corroborar, entonces por eso que en Chile no se aplica, pero se están buscando todas las formas de poder dar con estos delincuentes, pero que si nuestras fronteras siguen estando tan vulnerables como es hoy, va a ser muy difícil, porque tenemos delincuentes que incluso en su momento, y aquí pasamos a revisar el reportaje que ustedes hicieron, que incluso comenzaban a delinquir desde Perú, venían a momentos a nuestro país, volvían, pero con toda esa libertad que les ofrece la clandestinidad. Claro. Bueno, nosotros lo que publicamos ayer fue un reportaje bastante extenso respecto de una célula específica del Tren de Aragua, que es Los Gallegos, que tuvo su centro de operaciones en la ciudad de Arica. Y claro, esta célula o esta facción dependía directamente de Félix Rondón, que es el Puré Arnel, como se le conoce, que operaba desde Tacna. Y desde Tacna él se pasaba de vez en cuando a Chile a hacer sus negocios, porque aquí en Chile habían otros 3 líderes, que en el fondo un líder reemplazó a otro a medida que fueron cayendo. Pero el que siempre siguió y el que siguió hoy día prófugo es el Puré Arnel. Y lo que es bien interesante es que él venía a Chile, ¿cierto?, personalmente a dirigir el sicariato y a dirigir el tema que tenía que ver con droga. Y a esos 2 negocios, si se quiere, del delito, ¿cierto?, o del crimen, se le suma una tercera línea de negocio, un tercer giro de negocios, que es la trata de personas con fines de explotación sexual. Que finalmente era uno de los que les dejaba más réditos, que tiene que ver con el cobro de impuestos o vacunas, como se le conoce a trabajadoras sexuales que trabajaban, que eran traídos por ellos o que trabajaban en territorios que eran controlados por ellos en Arica. Nosotros tuvimos una célula del Tren de Aragua acá en Concepción también vinculada a la prostitución, y ahí también conocimos un poco cómo funcionan. Pero claro, aquí estamos hablando también hoy de una investigación que está siendo cuestionada porque hubo un fiscal que... Un juez que autorizó la difusión de los nombres de testigos, de policías también vinculados dentro de esta investigación, y que la contraparte, en este caso la Defensoría de los Gallegos, había solicitado y finalmente casi se la entrega. O sea, se la entregaron, de hecho. No, se concretó, porque habían dicho que no. Pero es bien difuso eso. Pero
De hecho, la idea de publicar este reportaje nosotros la traíamos desde antes de que ocurriera eso, pero igual esto le da una gravedad mayor, porque en el fondo lo que nosotros tratamos de contar en este reportaje creo que lo hicimos de una manera bien descriptiva y bien cruda de cómo es, partiendo incluso por la foto que utilizamos para el reportaje. Da cuenta de la peligrosidad y de la maldad que había detrás de esto. O sea, de hecho, el titular es el infierno terrenal del Tren de Aragua de los gallegos en Chile. Y efectivamente, como bien tú dices, aquí nosotros damos cuenta de todas las atrocidades que ellos cometieron, donde incluso tenían una casa de tortura, tenían un cementerio donde enterraban a la gente viva. O sea, ese nivel de crimen estamos hablando. Personas que todavía no aparecen, se estima que hay como 3 o 4 cuerpos que andan dando vueltas en el Cerro Chuño, que es donde ellos armaron su centro de operaciones, que todavía no han sido encontrados. Y esto le da la gravedad, obviamente, de que hubo un juez que, pese al trabajo de la Fiscalía, un trabajo bastante completo, bastante arduo también, junto con la PDI, que incluyó también a gente encubierto, venga un juez y trate de entregar la identidad de aquellos agentes encubiertos y de aquellos testigos protegidos que arriesgaron finalmente su vida para poder encerrar, digamos, y atrapar a estos criminales. O sea, hasta el mismo gobierno salió a criticar y a poner recursos también para que esto no se concretara. Pero claro, ahí estamos revisando unas imágenes de lo que es estas rucas que hay en este sector en el norte de nuestro país, que fue un asentamiento o una toma que fue eliminada por parte del Estado de nuestro país porque presentó en aquella época... Disculpa, esa imagen que aparece ahí, esa que está ahí es justamente la de la Casa Tortura, en la vista de la Casa Tortura, claro, de donde se subía a personas que estaba un poco alejado del resto de la toma. Claro, porque en esa toma precisamente se la tomaron todos estos extranjeros, se la quitaron, claro, a algunos chilenos que vivían ahí, porque esto es un sector que dejaron abandonado precisamente porque estaba muy contaminado, muchas personas con arsénico, con químicos, y ellos encontraron este espacio para armar sus rucas. Efectivamente, sí. Es bien interesante, si se quiere, la historia del Cerro Chuño. De hecho, nosotros tuvimos ahí, esa foto la tomé yo cuando tuvimos, y esa foto es del cementerio. Bajo todo eso había un cementerio. Ahí estaban... Ahí era donde estaban los cuerpos enterrados y le echaban cemento, o sea, fueron enterrados vivos, le echaron cemento encima y le echaron pintura para evitar que saliera olor. No, le echaron pintura, de hecho. Pintura. Sí, sí. Bueno, y en la Casa Tortura también encontraron una persona enterrada y esa persona estaba enterrada a un nivel súper bajo de profundidad y obviamente... Porque era un terreno de ellos. Era un terreno de ellos. Bueno, volviendo al tema que tú planteabas, efectivamente es una historia bien particular. Resulta que en los 80 el Cerro Chuño recibió 20.000 toneladas de desechos tóxicos que compró una empresa chilena, se lo compró una empresa sueca, con la venia del Estado chileno incluso. Resulta de que la gente empezó a poblar ese sector y se dieron cuenta de que el cerro lo estaba matando de manera literal porque tenían concentraciones de plomo, cadmio, etcétera, un montón de desechos tóxicos que estaba contaminando a la gente. La gente chilena, los chilenos empezaron a ser reubicados en otros sectores de la ciudad y esas casas que quedaron abandonadas, apenas salía un chileno, se metía un inmigrante que era la primera oleada migratoria en Chile, que tiene que ver con peruanos, con bolivianos. Después esos bolivianos y esos peruanos fueron sacados por colombianos y existen registros policiales que hablan de que el Tren de Aragua sacó a los colombianos a punta de pistola y los colombianos tuvieron que ser desplazados incluso a otras regiones. Y ahí es como el Tren de Aragua toma control del Cerro Chuño y de hecho se dice que lo que nosotros pudimos reportear allá en el Cerro Chuño, que el Tren de Aragua incluso fijó horarios en que los niños podían jugar. Y limitó las fiestas muy ruidosas porque todo eso atraía la atención policial. Entonces, para evitar todo eso, estaba prohibido y tomaron control efectivo de esa toma. Y ahí es curioso porque, claro, se realiza todo este centro de operaciones desde ahí donde estaba este líder, desde Perú, desde Tacna, que venía, y a diferencia de o la célula que estaba acá en nuestro país, que vivía en estas rucas en muy malas condiciones, a pesar de las cifras millonarias que manejaban, claro, el único que tenía un departamento, automóvil, una clase muy distinta cuando venía a nuestro país, era este líder que estaba en Tacna. Sí, el Pure Arnel. Y estuvo a punto de ser detenido en Chile. De hecho, lo empezaron a seguir y vieron con él en una discoteca en Arica, pero la posibilidad de que se desatara una masacre
era altísima adentro de una discoteca, entonces el operativo no se concretó y finalmente pudo huir por la frontera y nunca más se volvió Y a hay ver. vínculos con dueños de los Sí. centros nocturnos también. Sí, de hecho, de los 44 imputados que ahora están a la espera de un juicio en prisión preventiva, uno de ellos es un chileno, y ese chileno es un empresario nocturno de Arica que tenía dos locales, que era el Hollywood y el Ibiza, y nosotros, de hecho, en el reportaje contamos un poco la declaración que él da y cómo él reconoce de que sí estaba asociado al Tren de Aragua. Él plantea algunas situaciones como que había sido amenazado, pero la Fiscalía sostiene en su acusación de que él efectivamente colaboraba con ellos para permitir de que mujeres fueran explotadas sexualmente en su local a cambio de una comisión que él tenía que entregar a modo de tributo a esta facción. Y ahí estamos hablando obviamente de trata de personas, de lo que significa también el comercio sexual con estos réditos económicos que nos decías tú, que fueron encontrados en una especie de contabilidad muy ordenada también que llevaban, Claro, porque eso. cuidaban todos los recursos. Llama la atención, se estima que en un año y medio alrededor, desde el 2022 en adelante, un año, perciben ingresos por 400 millones de pesos. Y uno de los ingresos más importantes venía efectivamente de la explotación sexual. Y claro, como bien tú dices, habían libros contables, nosotros nos encontramos con los libros contables del Tren de Aragua y era como cualquier otra empresa, así como una empresa legal, así mismo estaban los libros contables. Todo ordenadito, de hecho hay una foto Lo que se ahí. gastó, lo que no. Claro, lo que queda pendiente, de hecho incluso tenían contabilizados los viáticos. Cuánto se gastó en Uber, cuánto se gastó en comida, cuánto se gastó en depósito a algunos líderes, cuánto se gastaba en el trochero, que es la persona, que es el coyote, el guía ilegal, ¿cierto?, que trae y que ingresa de manera irregular a la gente. A las mujeres A particularmente. las mujeres particularmente, sí, es cierto que después van a ser explotadas sexualmente. O sea, un nivel de organización que es bastante importante. Bueno, dentro del reportaje también contamos la historia de una mujer que era explotada sexualmente y que no pagó su vacuna, que en el fondo es este tributo, este impuesto, que eran alrededor de los 60.000 pesos diarios. No lo pagó y terminó siendo secuestrada. De hecho, tenemos el video dentro del reportaje de cómo es secuestrada esa mujer. Horrible. Y tenemos la historia también de las personas que conocían a esa mujer y cómo vivieron ese secuestro. Y es bien duro ver cómo una amiga de la secuestrada dice de que en el fondo, si ella habla, la matan. Y ya le habían matado a una amiga en Tacna. Y ya otra trabajadora del Hollywood ya había sido asesinada en noviembre de ese año. Entonces el nivel de violencia era brutal. Era brutal. Sí, y es tremendo obviamente lo que significa esto que también llega a Concepción, y aquí nos vamos enterando cómo finalmente hay una promesa que no se cumple, obviamente las traen muchas veces ofreciendo otro tipo de instancia, o también a quienes las traen derechamente a lo mejor a trabajar en esto, les cobran todo, entonces finalmente hay un préstamo que no terminan de pagar nunca, porque siempre les van subiendo, les van cobrando cosas, entonces se acercan a pagar el monto que tienen que hacerlo para de alguna manera quedar en libertad y poder hacer lo que quieran, pero ese monto siempre se va sumando. Siempre se va sumando, y lo que es peor también, las condiciones en las que ella ejerce la prostitución son terribles. Hay algunas que no se le permitía elegir los clientes, que no se les permitía utilizar preservativo, por ejemplo. O sea, el nivel claro, sí, y es una especie de esclavitud del siglo actual, pues. Claro, y es lo que le daba más réditos económicos, y eso es lo que finalmente llama la atención. Respecto de esta mujer que fue secuestrada, lo que se presume, fundadamente, obviamente, es que ella fue llevada a la casa tortura, que era este centro donde se aplicaban tormentos a aquellas personas que desobedecieran las órdenes de los gallegos. Y aquí aparecen las personas que no pagaban la vacuna, como este caso, y aparecen personas de bandas rivales. De hecho, la primera vez que la Fiscalía sabe de esta casa de tortura es respecto de una investigación de dos dealers chilenos o de delincuentes chilenos que decían, oye, mira, los venezolanos tienen allá una casa de tortura donde torturan gente, sí, eso es, pues, aplican tormentos. Y ahí es donde matan también a uno de los miembros de sus propias filas, porque no obedeció las órdenes que ellos tenían. Sí, pues sí, es terrible. Uno estaba acostumbrado a ver esto en series, en películas o en otros países de Latinoamérica, pero ya está
pasando en nuestro país. No nos debe dejar de sorprender cuando recibimos noticias. No sé, ayer me encontraron en Valparaíso, en Viña del Mar, una cabeza colgando de una persona que iba. Nosotros hemos encontrado cuerpos en distintas partes con impactos de bala o desmembrados. Es algo que de verdad uno estaba acostumbrado a verlo en otras partes del mundo y que está pasando en nuestro país. Que no nos dejemos de impresionar de aquello, porque si nos dejamos de impresionar es porque esto ya se va a normalizar y obviamente no es así. ¿Cómo se vive? Porque ustedes fueron a vivir, es muy distinto leerlo que vivirlo. ¿Cómo vivieron el ambiente allá? ¿Cómo viven los vecinos, los ciudadanos? Que sabemos, hay poblaciones que están tomadas por la delincuencia, pero no a este extremo. ¿Cómo se vive en el norte? Sí, una buena pregunta. Es una situación súper dura. De hecho, nos impactó bastante las condiciones de vida de las personas y lo que también nos impactó es que los miembros de esta organización sigan viviendo ahí. Eso es lo que llama la atención porque por lo general el narco chileno cuando adquiere un nivel de ingreso se tapiza, como se conoce popularmente, ¿cierto? Se compra autos de alta gama, se compra televisores, se compra zapatillas, se compra ropa. Claro. Todo de lujo, ¿cierto? Aquí ellos seguían viviendo y no tenían ningún lujo, seguían viviendo ahí. Entonces la duda es, ¿a dónde fue el dinero? ¿A dónde fue a parar el dinero? Y lo que se presume es que era enviado, ¿cierto?, al extranjero. Pero claro, respondiendo a tu pregunta, es súper duro. Las construcciones se reducían a unos palos, unos nylon, unas latas. De hecho, había muchos movimientos de gente yendo a buscar la basura que se bota ahí, porque hay un vertedero, va a buscar la basura y con esa basura arregla un poco su casa o su ruco, que en el fondo ¿Y el miedo? Harto miedo, harto miedo. De hecho, la gente es muy reacia a conversar, de hecho no mira los ojos, es bien fuerte experimentarlo. El olor también que se siente ahí es terrible porque hay un vertedero, como tú bien te decías, entonces el olor a basura, siempre hay cosas quemándose, de hecho hay muchos incendios en el Cerro Chuño, es muy común que existan incendios porque está siempre constantemente quemándose basura y esa basura de repente agarra un ruco, ese ruco agarra otro y se propaga de manera muy fácil. ¿Qué dicen las policías de este sector? Bueno, una de las dificultades que tuvieron fue ¿cómo allanamos esto? ¿Cómo allanamos esto? Porque no hay un mapa, o sea, no es que esté la casa de la calle del pasaje 1, la casa 1, 2, 3, sino que son rucos que se van levantando y se van botando al mismo tiempo. Así como llegan personas, se van personas y esos rucos se los desarman y se los lleva... ¿Les cobran a los que llegan? No nos encontramos con eso. No. Nosotros nos encontramos con situaciones de ese tipo en otras ciudades, en Iquique, no nos encontramos con una situación de ese estilo, pero acá no había eso. Pero sí existía una dificultad para las policías de poder mapear esto y porque el pasaje que se había armado una semana, la semana siguiente no. Claro. Entonces tenían que estar constantemente sacando imágenes satelitales para poder hacerlo. ¿Y qué pasa con el resto de la ciudad? Porque esto está apartado de Arica. Bueno, dicho sea de paso, ellos fueron los primeros en querer transformarse en región de Arica y Parinacota porque siempre se sintieron muy aislados de nuestro país. Pese a que son muy pocos kilómetros de diferencia entre Iquique y... Es más largo entre Antofagasta y Iquique. Entre Iquique y Arica es muy poco en kilómetros, pero muy difícil poder llegar, una ruta bastante complicada, por auto, digamos, por tierra, y siempre se sintieron aislados en Arica. Sí. Me imagino que con esto se sienten mucho más quienes habitan en la ciudad de Arica. ¿El aislamiento, dices tú? Sí. Sí, desde luego. De hecho, mucha gente que quiere ir a Iquique o Antofagasta tiene que ir a tomar un avión. El avión de Arica, Santiago, Iquique, y es bien complicado. Sí. Claro, hay un sentimiento de aislamiento y sobre todo por la condición de frontera, o sea, es el extremo norte, la puerta del norte de Chile y también eso existe un ir y venir, ¿cierto?, de muchos migrantes y eso facilitaba también, por ejemplo, que contrataran a sicarios que venían de Perú, entraban a Chile, mataban a alguien y salían. ¿Cómo controláis ahí también? O sea, estamos hablando de que hay personas que van y vienen finalmente. Entonces, ¿cómo los vas a detener si no sabes ni siquiera quiénes son? Obviamente no los vas a pillar en ninguna parte acá, ¿no? No, y nosotros, está el tema de los coyotes, ¿cierto? Que se conocen la frontera, sí, pero al revés y al derecho. Nos encontramos también con varios migrantes que estaban
en la frontera esperando que se hiciera de noche para poder cruzar. Nosotros conversábamos con ellos, ya, ¿cómo lo hacen? Ya, de repente hay algunas ocasiones en las que se les cobra un dinero, ¿cierto?, por las policías. ¿Chilenas? Sí, de hecho nos dijeron algunos chilenos, pero principalmente yo diría que son las policías peruanas y las policías que están más hacia el norte, por ejemplo, para pasar a Ecuador, por ejemplo, para pasar a Colombia o para pasar a... pero en Chile es más complejo, es más complejo, no es una situación que deben existir casos, pero no es una situación común. En otros países sí. Y claro, esperaban que se hiciera de noche y pasaban, y a nosotros nos contaban, por ejemplo, una ciudadana venezolana, ¿cierto?, que estaba tratando de pasar a Perú porque querían migrar hacia Estados Unidos, que es una nueva onda migratoria, ¿cierto?, que se están yendo de Chile, varios migrantes están migrando hacia Perú para pasar después más hacia el norte y llegar a Estados Unidos. Y cuando ella entró a Chile, ella nos comentaba de que intentó pasar una vez por la playa, la devolvieron, intentó pasar de nuevo por la playa, la volvieron a devolver y en la tercera logró pasar. Entonces es un tema de el que la sigue la consigue, como se dice. Pues si no hay consecuencia. Y no hay consecuencia. Porque se terminaban devolviendo y esperaban que se hiciera de noche el día siguiente, volvían a intentarlo y así hasta que resultaba. Entonces, claro, es un paseo nocturno por la playa. ¿Cómo quedó hoy día? Bueno, sabemos que esto es como un pulpo finalmente. O sea, pues, desaparece uno y aparecen 20 más hacia abajo. ¿Cómo está hoy también el tema? Porque hay una investigación a propósito de esta polémica del juez, obviamente hay una investigación de por medio. ¿Cómo está eso finalmente? Porque sigue siendo un lugar para ellos muy fácil de poder administrar y de poder hacer sus fechorías también, po. Sí, una de las cosas positivas es que la Fiscalía, con la ayuda de la PDI, lograron hacer un buen trabajo. Nosotros siempre somos súper ácidos con las críticas, pero sí podemos decir de que el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, con el equipo que está en la PDI, o sea, se la jugaron. Y siempre está el miedo de una rearticulación, pero nosotros conversando con la gente allá, se nota que está mucho más tranquilo y las cifras también dan cuenta de eso. O sea, en 2022, de 2021 a 2022 aumentaron 73% la tasa de homicidio, se fue a las nubes, digamos. Arica era la ciudad con mayor tasa de homicidio por cada 100.000 habitantes, y eso se notaba, o sea, que empiezan a aparecer cuerpos a la mitad de la ciudad amarrados y baleados. Porque no era que disparaban una vez, disparaban 50. De hecho, hay una escucha donde dice 50 balazos le pegué en la cabeza. De hecho, en el reportaje hay una imagen de las armas que utilizaban, de cómo la adaptaban y permitían tirar 50 tiros en un segundo. Y qué triste también esto, Nico, porque finalmente hay una sensación de que hay personas de primera o segunda categoría detrás de todo esto, porque son asesinatos, desmembramientos, descuartizamientos, tortura, personas que han sido enterradas vivas, pero muchas personas tienen la sensación de que, bueno, es vinculada a lo que ellos estaban haciendo, a la misma delincuencia en la cual estaban viviendo. Pero habla de la crudeza con la cual están actuando las personas, más allá de quién se lo están haciendo, claro, es lo que están haciendo finalmente. Me imagino que más allá de que, claro, muchas veces está vinculado a alguien que debía plata o que hizo negocio o que no respondió, más que la ciudadano de a pie, si se quiere, pero me imagino que hay un miedo a eso. Oye, mira cómo están hoy día actuando los delincuentes. Una de las víctimas es un taxista chileno, por ejemplo, que iba junto con otro tipo en el taxi. Que esa otra persona sí estaba vinculada. Entonces, claro, la sensación de inseguridad era bien dura en Arica. De hecho, nosotros nos dimos cuenta que había gente que caminaba de noche, pero no tanto, y siempre nos decían, no, antes de que pasara esto, la gente salía a pasear en la noche, porque era un clima muy agradable, sí, entonces un paseo en la noche es rico salir en familia o con la pareja o con quien sea. Y eso se dejó de hacer y recién ahora se está retomando. ¿Después de este operativo? Sí, son 3 operativos que se hicieron en 2022, creo que junio de 2022, después en diciembre de 2022 y ahora uno más reciente, ahora a inicio de 2023. Y se ha notado, o sea, los homicidios se han reducido a la mitad,
y la mayoría ya no tiene que ver con crimen organizado, sino que tiene que ver con las típicas peleas de curado, bueno, Claro. sabemos Lo normal, entre comillas. Claro, lamentablemente, sí, Claro. sí. No, tremendo, Nico. Vamos a quedar atentos al impacto también que está generando este reportaje por, como dices tú, la crudeza, pero más allá de la crudeza, la realidad en la cual Claro. estamos viviendo en Chile. Gracias. Vamos a estar atentos, por supuesto, a lo que viene en la unidad de investigación de Bio Chile. Vale, muchas gracias. Gracias. 12 con un minutito, nos separamos cortito y ya regresamos.